Proverbios capítulo 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, una persona que quiere ser sabia tiene que aprender a temerle a Dios. Amén. Entonces, la sabiduría comienza cuando nosotros aprendemos a tener temor. Y si lo asociamos un poco y relacionamos un poco esto, te vas a dar cuenta que sí. Cuando las personas tienen respeto por los demás, eso los convierte en personas sabias. Cuando reconozco que alguien es mayor que yo, que alguien es una persona digna de respeto o de honra, eso me convierte a mí en una persona sabia. Porque cuando yo aprendo a respetar a los demás, cuando yo aprendo a honrar a los demás, automáticamente yo soy bendecido por esas personas que yo respeto, que yo honro. Pero cuando yo le pierdo el respeto y cuando le pierdo la honra a una persona, automáticamente eso me aleja de la persona y me pierdo de la bendición que esa persona me puede dar. ¿Está conmigo? Cuando nosotros aprendemos a tener temor, cuando hablamos de la palabra temor hablamos de respeto. Cuando nosotros aprendemos a tener un respeto, una reverencia por alguien, automáticamente lo que esa persona tiene nos bendice. Cuando estaba más joven recuerdo que empezaba yo a manejar y sabes, uno se llena la cabeza de todo lo que escuchas hablar de tus padres y de la gente. Y siempre tenemos esa mala cultura y esa mala costumbre. Cuando tú vas en el carro y ves un tránsito, un policía de tránsito, lo primero que las personas dicen es: ahí está este, cuidado con este, nada más quieren robar. Y la verdad que están ahí para traer orden. Pero como somos tan desordenados, nos paran y nos multan y nos caen gordas las personas que nos vienen a traer orden. Nos cae gordo el hermano del estacionamiento porque viene a traer orden. Porque a mí me gusta estacionarme en 2 carriles. Porque no hice el examen. No fui a escuela de manejo. Le pagué a alguien para que me diera la licencia y... Dígame amén. Pero la verdad es que sí nos molestan las personas que nos vienen a traer orden. Pero el orden es necesario. Y cuando yo estaba pequeño yo escuchaba eso, escuchaba no, que estos y que nomás quieren tu dinero y no sea diciembre porque ahí viene la Navidad. Que recuerdo que cuando yo empecé a manejarlos empecé a ver igual. Y apenas empezaba yo a manejar y me paraba un policía de tránsito y lo que yo hacía, lo primero era pelear. ¿Por qué me paró? Porque viene ese exceso de velocidad. No es cierto. Desde que te paraba ya estabas enojado. Porque desafortunadamente, sin querer, nuestros mismos padres o los adultos nos enseñaron a no respetar a los policías de tránsito. ¿Y sabes qué pasaba? Que siempre que me paraban salía con un multón. Hasta que un día mi papá habló conmigo y me dijo: Adrián, ¿por qué siempre te multan? Y yo empecé a hablar con él y a decirle: no, es que así son bien malos y esto y lo otro, y nomás están viendo cómo molestarte. Y un día mi papá me dijo: mira Adrián, yo tengo más de 10 años sin una multa. Me dice: sin una multa, y tú tienes un año manejando y ya tienes como 10 multas. Pero mi papá manejaba muy feo. Yo le dije: ¿cómo tienes 10 años sin multa si manejas peor que yo? Y mi papá me contestó esto, me dijo: Adrián, tienes que aprender a respetar a la autoridad. Y un día cuando andábamos manejando, encontré el truco de él. Y es que no era que no lo paraban, es que cuando lo paraban y llegaba el policía, mi papá: buenas tardes, oficial. El policía le dice: ¿viene exceso de velocidad? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Tiene prisa? Poquita. Le tengo que poner una infracción, haga lo que usted tenga que hacer. Y el policía decía: ¿cómo? Sí, no, adelante, si usted considera
usted es la autoridad y usted considera que tengo que tener la multa delante. El policía le decía, ok, vaya con más cuidado, váyase. Volteaba conmigo y me decía, y es que cuando aprendes a respetar la autoridad te bendice. ¿Estás conmigo? Cuando aprendes a honrar a tus padres te bendicen. Cuando aprendes a honrar, cuando aprendes a tener, eso es tener temor, porque temor es reverencia, temor es respeto, temor es reconocer. El problema de nosotros es que nos acercamos a Dios sin temor. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que reconocer que Él está por encima de nosotros. Y es reconocer que merece mi respeto, merece mi honra. Ahora que estábamos allá en Londres, escuché a una persona que nos atendió decirlo así, y me gustó mucho cómo decir y hasta lo apunté. Me dijo, la humildad es aprender a reconocer cuáles son tus limitaciones. Humildad es aprender a reconocer cuáles son tus limitaciones, de qué careces. Eso es humildad. Una persona es humilde no cuando no tiene dinero. Una persona es humilde cuando reconoce que tiene mucho, pero que también le falta mucho. Así que nunca vas a poder tener honra a Dios hasta que aprendas, hasta que entiendas que aunque has logrado mucho, te falta mucho por alcanzar. Jamás vas a presentarle humildad a alguien si no reconoces que esa persona tiene algo valioso que te puede dar. El problema de nosotros es que cuando nos acercamos a Dios, muchas veces nos acercamos sin respeto, sin honra, sin humildad, sin reconocer que somos más débiles que Él. Cuando te acerques a Dios, acércate a Dios. Lo voy a decir así: acércate a Dios con miedo de perderlo. Cuando tú tienes una amistad y tienes miedo de perder esa amistad, tú cuidas esa amistad. Controlas tu carácter por miedo a perder esa amistad. Cuidas tus palabras por miedo a perder esa amistad. Cuando te acerques a Dios, acércate con ese temor, con esa humildad, con el miedo de no decir algo, de no hacer algo que te aparte de Él. Pero a veces nos acercamos sin ese miedo. Nos acercamos sin esa honra. Pero te voy a decir una cosa: yo espero que tú te acerques a mí con miedo a perder mi amistad. ¿Me estás entendiendo? Porque si tú valoras lo que yo soy, vas a cuidar tus palabras cuando hables conmigo o contra mí. ¿Me estás entendiendo? Vas a cuidar tus acciones. Y tú debes de esperar que yo tenga miedo de perder tu amistad. Porque cuando yo quiero sostener una relación, cuando yo quiero sostener una relación de amistad, de paternidad, de noviazgo, de esposo, de lo que sea, tenemos que aprender a cuidar lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. El problema de nosotros es que existe un mundo que se acerca a un Dios sin miedo a perderlo, sin miedo a herirlo, sin miedo a decir cosas que no debe decir. Por eso no cuidamos nuestras oraciones, por eso no cuidamos nuestras acciones, por eso hacemos oraciones ligeras delante de Dios. Por eso nos acercamos a Él sin respeto. Por eso nos acercamos a Él sin honra, porque no tenemos miedo de perderlo. Cuando nosotros vengamos a su casa, cuando te postres en tu casa a hablar con Él, asegúrate de hablarle con mucho respeto,
como alguien que amas, como alguien que valoras, como alguien que admiras. Asegúrate de acercarte a Dios con humildad. Ese es el principio de la sabiduría. Amén. Si yo quiero sacar algo de alguien, tengo que aprender a ser sabio. Si yo quiero que una persona camine conmigo, tengo que ser sabio. Si yo quiero que mi esposa dure conmigo toda la vida, tengo que ser sabio. ¿Estás conmigo? Si yo quiero que mis hijos me vean cuando sea anciano, tengo que ser sabio hoy. Tengo que conducirme con ellos con temor. Tengo que conducirme con ellos con respeto. Tengo que conducirme con ellos con humildad. Tengo que ver a mi esposa con humildad, con reverencia. Si es que yo quiero, o si es que tengo miedo a perderlo algún día. ¿Estás conmigo? Cuando nosotros caminamos con ese respeto, cuando caminamos con esa honra, cuando caminamos con el miedo de perder a lo único que nos ama, nosotros viviremos una vida para agradar a Dios. Pero cuando no hay no hay esa honra hacia Dios, no hay ese respeto hacia Dios, viviremos para nosotros. Cuando no hay esa honra para los demás, cuando no hay ese respeto para las demás, viviremos para nosotros. Job capítulo 1, versículo número 5. Quiero enseñarte a un hombre que le mostró temor a Dios. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La Biblia nos habla acerca de la grandeza de Job. Podemos ir a la Biblia y ver al maravilloso Job. Fue un hombre grande, logró grandes cosas. Pero si hay una virtud que creo yo que tendríamos que resaltar en Job, que provocó el éxito que tuvo y la grandeza que tuvo, ¿sabes qué fue? Temor. Pero no solo temor a Dios, temor a todos los que estaban a su alrededor. Pero principalmente a Dios. Dice la Biblia que Job, nadie se lo pedía. Diga conmigo, nadie se lo pedía. Nadie se lo pedía a Job. Pero él lo hacía. Y Job amaba tanto a sus hijos, amaba tanto a su familia, amaba tanto a su gente, que él sacrificaba holocausto para Dios, diciendo: no vaya a ser que alguno de mis hijos hayan pecado. Job caminaba con miedo a perder a alguno de sus hijos. Job sacrificaba lo mejor que tenía por miedo a perder a sus hijos. Y decía Job esto, decía: vamos, tráiganme lo mejor, ofrezcamos sacrificio todos los días. Dice, de esta manera hacía todos los días. Todos los días iba con Dios y le ofrecía algo. Le decía: Señor, si mis hijos han pecado, te pido perdón, no quiero perderlos. ¿Me está entendiendo? Reconocía al Dios que él tenía y le ofrecía ese temor reverente, le ofrecía ese respeto. Y decía: si alguna vez mis hijos se olvidan de quién eres tú, Señor, yo te ofrezco un sacrificio, perdónalos. Y es que cuando caminas con ese miedo de perder, empiezas a caminar en orden y empiezas a hacer lo que es correcto. ¿Estás conmigo? No sé tú, pero a nosotros nos pasa. Hay gente que no se puede poner a dieta, a menos que el doctor le diga: si no te, ¿sabes qué? Checamos los estudios, si no te alivianas te mueres mañana. Y sale una fuerza de voluntad no sé de dónde, que hasta le ganas a la alarma. Y es que cuando una persona tiene temor, cuando una persona tiene respeto, cuando una persona tiene honra, esa persona automáticamente se alinea, se ordena.
Cuando camino con ese temor reverente a Dios, automáticamente lo que tiene que provocar en mi vida es alinearme, es ordenarme y vivir para agradarlo a Él. Job tenía ese temor a Dios, por eso decía: no vaya a ser que mis hijos caminen en un desorden. Cuando una persona tiene temor a Dios, vive para agradarlo a Él. ¿Cuántos quieren vivir para agradar a Dios? Porque en este mundo necesitamos personas que quieran vivir su vida para agradar a Dios. En este mundo, tú puedes vivir para agradar al mundo, para agradarte a ti o para agradar a Dios. Y depende a quien tú no agrades, tendrás tu recompensa. Si agradas al mundo, tendrás recompensa del mundo. Si te agradas a ti, tendrás tus propias recompensas. Pero el que es humilde reconoce sus limitaciones. Pero si vivo para agradar a Dios, tendré recompensa de quien agrado. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que, diga conmigo, galardonador, que recompensa a quienes, a los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a quién. Cuando tenemos temor, es el fruto de nuestra fe. Hace tiempo lo expliqué y lo he explicado varias veces. Y hace tiempo les contaba esta anécdota. En algún momento de mi vida tenía yo como 20 años aproximadamente. Y recuerdo mucho que cuando yo venía manejando eran como las 2 de la mañana, era la madrugada, no recuerdo la hora. Y era en los tiempos del 2010, amén, que estaban muy feo aquí en Monterrey. Y eran como las 2 de la mañana y estaba yo en el carro y volteo a ver izquierda y derecha y no había absolutamente nada. Y de repente yo empiezo a ver y veo que el semáforo está en rojo. Y digo, ¿me cruzo o no me cruzo? Y empiezo a adelantar el carro de tal modo que ya estaba a media avenida. Y ya cuando me iba a aventar el rojo, de repente en el Oxxo estaba un tránsito con las torretas apagadas. Prende las torretas y se pone al lado mío. Y cuando se pone al lado mío me ve y me hace así como, ¿qué vas a hacer? Y yo volteo a verlo y le hago, nada. Cambia a verde y me voy. Y en eso, cuando yo iba manejando, escucho una voz que me habla y me dice, Adrián, ¿por qué pecas? Y me escucho y dice Dios, ¿por qué pecas? Y cuando yo escucho esa pregunta, lo primero que respondo es, porque soy débil, Señor. Porque el único santo eres tú. Y Dios me contestó y me dijo, no, pecas porque no crees en mí. Y cuando yo aprendí eso, mi vida cambió para siempre. Y el Adrián de 20 años para atrás no es el Adrián que ahora es. Me dice, ¿por qué no te pasaste el rojo? Porque dije, porque vi el policía. No fue por bueno, no fue por ordenado, no fue por santo, fue porque vi a un policía. ¿Me está entendiendo? Dijo Dios, si creyeras en mí, sabrías que yo camino contigo todos los días. Si de verdad creyeras en mí, no pecarías, porque sabes que voy contigo a tu lado. Y es que las personas creen que lo que te mantiene sin pecar es no tener debilidades. Pero la verdad que lo que te mantiene sin pecar es llevar tu fe a creer que Dios camina contigo todos los días. Job agradaba a Dios por una simple y sencilla razón. Tenía fe en el Dios que la adoraba. Podrás controlar tu debilidad. Podrás controlar lo que te daña. Podrás controlar lo que te lleva a pecar.
hasta que tu fe crezca al tamaño de creer que Dios camina contigo todos los días, que nunca vas solo, que su presencia siempre te acompaña. Cuando caminamos en esa fe, su palabra dice: sí, sin fe es imposible que agradar a Dios. Y no está diciendo Dios que Dios se enoja de los que no tienen fe. No, lo que te está diciendo es que una persona que no tiene fe nunca va a vivir su vida para agradar a Dios. Aunque hay quienes interpretan este verso así, pero Dios hablaba a mi corazón y me daba esta revelación y me decía: no es que Dios te vea y te diga: no tiene fe, no me agrada. ¿Me está entendiendo? Porque hay quienes interpretan este verso así, que Dios te ve y te dice: ¿cuánta fe tiene? No, tiene poca fe. No, no me agrada. No, no se refiere a eso. Se refiere a que una persona sin fe nunca vivirá su vida para agradarle a Él. Está hablando de que una persona sin fe nunca tomará acciones para agradar a Dios. Una persona que no cree en Dios jamás usará sus manos para adorarle. Una persona que no cree en Dios jamás usará su voz para adorarle, para exaltarle. Una persona que no cree en Dios jamás tomará su tiempo para orar en su casa. Jamás tomará de su economía para darle a Dios. No vivirá para agradarle a Dios. A esto se refiere Hebreos 11. ¿Me está entendiendo? Porque yo no puedo honrar lo que no creo. Yo no puedo honrar lo que no veo, lo que para mí no es real. Yo no sé si usted ha entendido este versículo así, pero es que una persona sin fe es imposible que viva para agradar a Dios. ¿Está conmigo? Pero cuando yo sé que mi Dios es real, cuando yo sé que mi Dios vive, amén, cuando yo sé que mi Dios vive, cuando yo sé que mi Dios es todopoderoso, yo no puedo tener mis manos en la bolsa cuando todos le adoramos. Yo no puedo vivir mi vida ignorando todo lo que Dios quiere hacer. Pero cuando nosotros reconocemos que Él es real, y no solo que es real, que envió a su Hijo a morir en una cruz, yo no puedo ignorar el trabajo de mi Dios. Y me tengo que unir al trabajo de mi Dios. Jamás entregarás tu vida para adorarle hasta que tengas fe. Jamás tomarás de tu tiempo para servirle hasta que tu fe crezca. Para ti será una pérdida de tiempo las personas que le sirven, pero no es una pérdida de tiempo, es que no lo has conocido como nosotros lo hemos conocido. Y es algo que no vas a entender hasta que tu fe crezca. Si hay algo que yo te recomiendo hacer hoy es: haz lo que tengas que hacer, pero encuéntrate con Dios para que tu fe crezca y vivas para agradarlo a Él, para que hagas su voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, pero compruébalo tú mismo para que tu fe crezca y puedas vivir una vida para agradarle a Dios. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor.